Buenas noches, profe. Hola Joana, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, Joana, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? Muy bien también, gracias a Dios. Profe Lili se conecta en 2 minuticos que acaba de llegar al apartamento y está prendiendo el computador. Claro que Y sí, es Esteban, un tico. por el trabajo también tiene una reunión, entonces tal vez se conecte un poco tarde o no pueda. Ok, esta sesión va a ser muy breve, Joana. Pues básicamente es decirles que me den por ahí hasta mañana para revisar la entrega. Yo la he ido leyendo, los objetivos son claros, tienen temporalidad. Me parece pues que el trabajo está bien estructurado, pero no he terminado pues de leerlo ni de revisarlo. Seguramente mañana por tardar ya tienen ustedes allí las observaciones y la calificación también. En ese sentido, pues Joana, pues todo está allí en el plan de trabajo, en ese, bueno, pues, si quieres te voy compartiendo para que Bueno, pues gracias. nos rinda. Pues recuerda también, Joana, que pues la sesión queda allí guardada en el campus, en la plataforma, para que por una u otra razón, si alguno de los compañeros no puede participar, pues seguramente después se retroalimentará con la sesión y con el video, así que yo no tengo problema pues de modificar el horario o de hacerlo pues con uno o dos compañeros pues que se puedan conectar. Bueno, te voy a compartir, si me Muchas permites gracias, acá, profe. con gusto. Ah, por aquí ya está llegando Liliana. Hola Liliana, buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy Corriendo, corriendo. claro, claro, me imagino, claro, entiendo, por supuesto, entiendo. Bueno, empecemos como siempre, entonces revisando el plan de trabajo, que ese es como el radar, el norte que tenemos con respecto a las entregas y las fechas. Si me permiten, acá les comparto entonces ya el plan de trabajo que lo tengo acá abierto. No, este no es este. Exacto, yo creo que ahí ya pueden verlo, yo creo, ¿cierto? Sí, Sí, señor. Muy bien, como le decía pues a Joana, eh, día- por tardar mañana, ya reviso la entrega, que pues la he ido leyendo, tiene una buena estructura, me enfoqué en los objetivos, me parece importante que ese principal tenga temporalidad, me gusta, y por supuesto de mejorar el proceso de cartera, pues está claro. Entonces, permítanme, yo termino de leer el documento y por tardar mañana tienen allí la retroalimentación y la nota. En ese sentido, estamos surtiendo hoy la segunda asesoría, que repito también, si consideran que sea otro horario o, o, o pues se modifique la fecha y el día en la semana, perfectamente también lo pueden plantear. Bueno, muy bien. Hoy, pues hay pues como todas las sesiones, hay una actividad que debemos honrar y es precisamente el análisis de los hechos. Vamos a empezar una segunda etapa. En esa segunda etapa realizamos un diagnóstico y pues hablamos mm, de analizar o tener una narrativa que empiece a llenar también el marco conceptual, que empiece a cumplir con el marco teórico, es decir, una redacción, una narrativa que permita, por supuesto, identificar la información que necesitamos. Ya vamos a ir al protocolo para que lo entendamos pues con más detalle. Este segundo ítem que dice ajuste del problema, aquí sí encontramos una diferencia de el anteproyecto a hoy, pues este es el momento de cambiarlo. Si nosotros continuamos firmes con los objetivos, con el alcance, pues no es necesario, no es necesario, continuamos como venimos pues en ese sentido, adquiriendo y logrando tener la información para ya después aterrizarlo un poco en el dashboard o en la herramienta Power BI. Entonces, ese punto, que también lo vamos a analizar en el protocolo, se realiza cuando los estudiantes y el profesor, por supuesto, identifican una necesidad estructural desde la formulación del proyecto hasta, pues hasta hoy la formulación de sus objetivos. Entonces sería el momento para corregir. Si estamos de acuerdo en que esos son los objetivos
en que coinciden con el anteproyecto y con lo que la empresa espera, pues no hay problema, podemos pues continuar sin ningún, sin ninguna dificultad, conservando pues y mejorando los conceptos que ya traíamos trazados. El inicio de elaboración del marco teórico, como les decía, aquí empezamos a trabajar sobre el marco teórico, sobre el contenido del proyecto de acompañamiento, de consultoría. En ese sentido, pues el marco teórico se inicia precisamente con los análisis de los hechos. ¿De acuerdo? Voy a ir entonces a compartir, esta sesión va a ser muy corta. Vamos a compartir el protocolo para entenderlo un poco mejor, esa actividad o esos elementos que hacen parte pues, del protocolo y que debemos honrar, ¿cierto? Como segunda entrega. Recuerden entonces que aquí tenemos un contenido, ese contenido es importante que al final de la consultoría lo volvamos a revisar para que no se nos escape o no se nos pase por alto pues ningún elemento que haga parte de este contenido. Este finalmente es como el norte, el referente, el radar que tenemos pues de la consultoría. Permítanme un momento que empezó él sola a hacer sus estragos un poco acá. Yo me alejo un poco de este sol. No, antes, a ver cómo va. Un momento, chicos, por favor. Bueno, intentémoslo acá. Bueno, muy Profe, bien. antes de que se me olvide, las entregas las podemos ir entregando consolidadas, los entregables. Sí, y ojalá, Joana, Sí. sea así. Y ojalá sean consolidadas, porque precisamente nosotros vamos corrigiendo en la medida que vayan entregando las etapas sobre los documentos finales, ¿cierto? Entonces, en el sentido que ustedes mm, adopten las mejoras o las correcciones, pues se van dejando en un documento final y ese final es el que se va cargando pues a la plataforma, de tal manera pues que si vayamos garantizando como la calidad y que en cada entrega, repito, podamos pues ir incorporando pues esas mejoras. Bueno, muy bien. Hoy, como les decía, entonces entra esta segunda etapa y vamos a hablar de este diagnóstico y análisis de los hechos, como lo estoy señalando acá, y el ajuste del problema. ¿De acuerdo? Si no hay ajuste del problema, simplemente omitimos esa, ese elemento. Aquí le di clic allí y se me fue automáticamente para el título. Pero entonces vamos aquí un poco más arriba y empezamos acá en la etapa de diagnóstico. Diagnóstico y análisis de los hechos. Aquí precisamente, voy a leer textualmente y me disculpan, se presenta la situación actual de la organización apoyada en datos que permitan visualizarla. Esto se realiza a través de párrafos continuos, como les decía, una narrativa que permita iniciar con ese marco teórico. Esos párrafos continuos que describan cómo se encuentra la empresa y en los cuales se incluyan cifras, porcentajes, gráficos comparativos, entre otros. Y señalo esta parte, chicas. A mí me encantan los datos que incluyan, que incorporan datos, que incorporen porcentajes, gráficos, cifras, tablas, es decir, que hagan de la narrativa no solamente un conjunto de palabras. Yo creo que en estas consultorías y en estas presentaciones prima más el dato, prima más esa cifra, ese porcentaje, que precisamente pues una narrativa donde quizás pues sea simplemente una acumulación de palabras, ¿cierto? Entonces, pues consideren mucho esto que cuando el asesor o cuando el jurado pues lea el documento, lo encuentre rico en esos datos y en esas cifras. En este apartado, bueno, aquí el diagnóstico se puede hacer por cualquier herramienta pues que ya exista y que ustedes consideren que puede ser oportuna. Puede ser por medio del PESTEL, puede ser por medio del DOFA, puede ser por medio de las 5 fuerzas de deporte, entre otras, quizás una matriz de riesgos que le permita identificar eh, quizás esa situación actual que se enfrenta la empresa con respecto a variables económicas internas, pero también a variables económicas externas. Entonces, pues por supuesto acá lo que dice es que en este apartado, sigo leyendo, se genera un diagnóstico de la situación actual de la empresa frente
al problema que tenemos, frente a esa ausencia de orden en el manejo de la cartera, frente quizás a la ausencia de unas políticas que permitan tener una trazabilidad o un control más exhaustivo precisamente a la negociación con proveedores, etcétera, ¿cierto? Entonces, lo que aquí se pide es utilizar herramientas de análisis del entorno y de la situación de la organización, es decir, tanto internas como externas. El PESTEL, pues son variables externas. El PESTEL, pues básicamente ustedes ya, pues no es nuevo para ustedes, me atrevo a decir pues que en los núcleos del CEIPA lo han trabajado ampliamente. Y finalmente el PESTEL es una estrategia muy bonita para analizar qué tanto afectan esas variables macroeconómicas la empresa, qué tanto afectan la inflación, las ventas, lo político, la seguridad, bueno, etcétera, ¿cierto? Y a propósito, un año pues lleno de animadversiones, precisamente pues por las elecciones. También lo pueden hacer a través de una matriz DOFA, ¿cierto? La matriz DOFA tiene cualidades internas, tiene esas debilidades y esas fortalezas, quizás sean internas y esas oportunidades y las amenazas quizás externas. Entonces, en ese juego pues realizan o describen el diagnóstico. Las 5 fuerzas de Porte también les puede dar idea, entre otras que ustedes consideren que puedan, pues sigo leyendo, identificar los elementos cuantitativos descritos anteriormente. Asimismo, es necesario utilizar la información identificada en el punto 1.3 que habla pues precisamente de el alcance de la empresa, pero también de la diferencia que podemos encontrar entre la información interna o la descripción más bien de la información interna y también de la descripción de la información externa. Y en ese sentido, pues terminaríamos el, el segundo entregable, la segunda entrega. Precisamente aquí, como segundo punto del ajuste del problema, es precisamente que si algo consideramos que cambie desde la realización del anteproyecto, este es el momento de hacerlo, ¿cierto? Aquí se ajusta el problema, se ajusta las necesidades, se ajustan los objetivos, si fuera necesario hacerlo. Si no, chicas, pues continuamos perfectamente con el desarrollo. Y ya dentro de 8 días hablaremos un poco de ese análisis de datos para empezar a realizar el dashboard. No es que el dashboard lo tengamos que hacer de una semana a la otra, simplemente pues realizamos un cuadro de mando integral donde identifiquemos esas variables, sus indicadores que permitan trasladarlo al dashboard, la herramienta del Power BI, pues que precisamente va a ser parte integral pues de este entregable. Recuerden, chicas, pues que este no es el único espacio para resolver dudas e inquietudes. También ustedes tienen allí pues mi teléfono, eh, tienen también mi correo electrónico, la sección de dudas e inquietudes también allí en la plataforma. Así que, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, una duda, chicas, Joana, Liliana. Profe, Profe, respecto, dale primero yo. perdón, a la lista de datos que nosotros entregamos, si resulta que no podemos obtenerlas todas, no hay ningún problema. Con respecto a qué Que quizás la datos, lista es Joana. un poco ambiciosa, porque Sí, tenemos que consultar con el ingeniero, ¿cierto, Lili? Con un ingeniero. Ah, pero es lo de CSP, pero ya no lo metimos porque me dio temor no tener con qué cuantificar. Entonces, por eso no ya, lo metimos ahí. El otro, lo que dije es que hay un indicador que de pronto sería recomendable, que nosotros daríamos como una recomendación, porque teniendo sí, presente que la empresa maneja WhatsApp, se pueden mandar a hacer sí. unos queries. Entonces, vimos la necesidad de un query que se le puede recomendar a la empresa, mandarlo a hacer para tener datos más rápidos y estadísticos, pues como para el gerente. Se trata de una herramienta que permite eficiencia, de incorporar Ujú. una herramienta que permite finalmente eficiencia en el recaudo, quizás, en esa lectura de cartera, Liliana, ¿cierto? Era el indicador del tema. Es que, profe, yo te dije que nosotros también estamos pasándole la información al gerente para que él también nos dé Sí, un aval si claro, él quiere o por no lo supuesto. quiere. Y uno Sí, de ahí los, vamos a seguir. sí,
Entonces él dijo que él quería un indicador de recaudo por vendedor. Entonces dijo, para mí es muy Vaya, interesante saber cuánto me está recaudando el vendedor versus su cartera y cuánto se está demorando en ese recaudo. maravilloso, maravilloso. Sí. No, no, Liliana, no, y enhorabuena porque por supuesto los objetivos y el entregable pues tendrá que sumar sinergias pues con los deseos gerenciales y operativos. En Sí, ese los sentido, objetivos a mí se le mostraron y él dijo que estaban bien, pues que a él le parecía que estaban bien. perfecto, perfecto, eso es importante, Ujú. eso Bueno, es, yo tengo una duda sobre la etapa 2. En el tema donde dice que podemos manejar datos estadísticos, gráficas, todo esto, de pronto teniendo presente que la empresa ya es una gran empresa, se podría sí. manejar ahí datos estadísticos de sus crecimientos en ventas durante los años. Claro, es una empresa que seguramente tiene informes consolidados trimestrales y es una gran empresa, seguramente la información estará, por supuesto, pues de fácil acceso. Sí, yo insisto, Liliana y Joana, nosotros debemos ser muy respetuosos con la información que nos proporciona la empresa, ¿cierto? Pues, sin Sí. embargo, pues ustedes deciden y finalmente conversen sobre esas herramientas que finalmente le apuntan al cumplimiento de los objetivos y, por supuesto, que sean herramientas pues que giren alrededor de una información que ustedes puedan conocer y podamos pues manipular y podamos pues analizar por lo menos, manipular no, analizar por lo menos, ¿cierto? Entonces sí, me parece bien Liliana, súper bien, pues primero pues que se comuniquen con el gerente, que conozcan este proyecto y que empecemos a incorporar, por supuesto, esos indicadores, pues que ese indicador que tú nos hablas, ese indicador que quiere el gerente, le apunta quizás a qué variable, a, al número de ventas por usuario, A ver, la metodología de la empresa es que cada asesor comercial tiene un contrato de comisionista, ¿cierto? Ellos no están vinculados. Y cada asesor tiene un panel médico. Entonces, él lo que quiere es saber, por ejemplo, si Mauricio Hoyos vende 300 millones en el mes, ¿cuánto me está recaudando Mauricio Hoyos sobre esos 300 millones? ¿A qué equivale sobre sus compañeros? Si hace un recaudo más oportuno sobre las condiciones de pago. sea que en ese sentido se necesitaría la información de la trazabilidad de las ventas por vendedor, ¿cierto? Para poder, por ejemplo, llevar eso quizás a un lenguaje de negocios por medio, por ejemplo, del dashboard, a buscar indicadores, no solamente quizás uno, podríamos sacar y pensar en otros indicadores que esa información no lo permita. Por ejemplo, en qué momento del mes está vendiendo más o, por Ujú. ejemplo, bueno, finalmente una cantidad de estadísticas que nos permita recoger esa información. Es decir, Liliana, que sí, por eso ahí yo creo que la conexión con quienes nos suministren información, Liliana, en empresa, allí en Eurocares, pues será determinante precisamente para llevar a cabo pues un buen análisis. Pero enhorabuena, supremamente importante que también pues el gerente conozca qué información ustedes requieren también para analizar. Sí, y lo otro, profe, es que ya, como la empresa no tiene políticas de cartera, ya nosotros hemos realizado un avance en las políticas de cartera. Incluso hoy le pasamos el Maravilloso. borrador al gerente para que él mire, pues toda la información yo he tratado de proporcionársela a los compañeros porque yo soy pues la que estoy en la empresa y por Claro, medio, o sea, de ellos dependen de mí que yo les alimente una buena información para ellos poder sacar buenos análisis. Entonces ya entiendo. hicimos una y también pues cuando el gerente nos revise, también se la queremos mandar a usted para que también nos la revise. Ok, perfecto, perfecto, Ujú. Liliana. Yo estaré muy atento y créanme pues que trataré de responder en un tiempo pues breve, ¿cierto? A la brevedad. Sí. Entonces, perfecto. No sé qué dudas más tienen, Joana. No, Yo ya. creo que La información la tenemos anual. La información la empresa nos la proporcionó anual. O sea, tenemos desde el año 2020. Tenemos información. maravilloso, maravilloso, maravilloso. Tenemos una información importante, es decir, que seguro podremos hacer un buen dashboard
un buen cuadro de mando integral. Dentro de 8 días ya pues explicaré cómo organizar ese cuadro de mando integral y ya incorporando esa información por medio quizás de varios indicadores que podamos proyectar, ¿cierto? Que de esa información podamos de pronto sacar varios indicadores y que nos permita, por supuesto, hacer ese seguimiento. Perfecto, Claro, yo creo que María. en el momento que ustedes ya se sienten a redactar, en el momento que ustedes se sienten pues a generar todos sus contenidos, en ese momento se generarán las dudas, ¿cierto? Y yo Ujú. estaré pues aquí súper atento pues para responderles, consideren pues siempre que este no es el único espacio para resolver las dudas, para el marco teórico, cualquier duda que tengan o documento que quieran que revise, por supuesto me cuentan. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Liliana, Joana, un Muchas abrazo, una gracias. feliz semana. A ustedes muchas gracias. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Me saludan al compañero. Listo, yo el video lo cargaré pues en unos minutos para que le digan que quizás pues se lo vea y retroalimente pues allí la sesión. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, a ustedes Vale. muchas gracias. Hasta Bueno, luego. esté Un abrazo. bien. Feliz noche, Hasta chao. luego. Chao.